Los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, fisiológicos y afectivos, que son los indicadores de cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los diferentes ambientes del aprendizaje. Tipos de estilos de aprendizaje. El estilo de aprendizaje se podría considerar como la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una información nueva y difícil, la trata y la retiene. Cada persona aprende de manera diferente, ya sea la velocidad, curiosidad e incluso interés que otras. Hay personas que utilizan como vías de aprendizaje más importantes la audición, otros visualmente y otros ambas. Pueden existir una mezcla de múltiples factores. El aprendizaje es un conocimiento de cada situación, de cada persona y de cada entorno que podamos encontrarnos. Los principales estilos de aprendizaje. Comenzaremos con el sistema de representación visual. Tiene preferencia por el contacto visual, no son muy buenos con los textos, pero aprenden mejor viendo imágenes y videos. Suelen ser estudiantes buenos dibujando los que están aprendiendo, es decir, tienen una memoria visual. A veces podemos ver que realizan símbolos en sus apuntes, debido precisamente a que sienten una ayuda visual extra en su forma de aprender. Para este tipo de alumnos que tienen más desarrollado este estilo, una manera de aprender muy eficaz es con videos educativos que hoy en día existen en Internet. Sin duda, ellos mismos acabarán encontrándose más cómodos con ello. El sistema auditivo tiene preferencia por el contacto auditivo y destaca por tener una preferencia de aprendizaje basada en escuchar. Por ejemplo, los debates cara a cara en donde se les esfuerza escuchar son situaciones muy beneficiosas para este tipo de alumnos con este estilo. También muchos estudiantes aprovechan este estilo para grabar sus clases y luego escucharlas tranquilamente. Suelen tener una memoria auditiva más desarrollada. El sistema kinestésico tiene preferencia por interactuar con el contenido. Por ejemplo, las clases de laboratorio son las ideales para estas personas. Otro ejemplo sería aprender a escribir con un teclado. Las personas con este aprendizaje aprenden mejor si interactúan con el contenido. Necesitan sentir el aprendizaje. Se dice que estas personas son más lentas aprendiendo, sin embargo esto no es así del todo. Estas personas cuando aprenden el contenido queda grabado de forma mucho más profunda y posiblemente nunca se les olvide. El sistema lectura o escritura. Tienen una preferencia por leer, por escribir apuntes. Su modo de aprendizaje se basa en leer textos, folletos, largas listas de detalles, etcétera. Y el sistema multimodal es un estilo que se basa en tener varios estilos predominantes. Mucha gente posee este tipo de estilo que suele englobar algunas características de cada uno de los mencionados y no destacan por ninguno en especial. Los estilos por características personales. Iniciemos con el estilo activo, que son las personas que usan un estilo activo, improvisan, son activas, participativas, protagonistas, creativas, etcétera. Son alumnos que se involucran en nuevas experiencias, no tienen miedo a lo nuevo que vayan a aprender y se mantienen con una actitud abierta, entusiasta y muy activa. Tienden a actuar primero y pensar después. Estilo reflexivo. Las personas que usan este estilo son ponderados, analíticos, observadores, pacientes, prudentes. Estos alumnos tienden a ser muy analíticos. Piensan algunas veces en exceso, en multitud de posibles soluciones, observan cada situación de diferentes ángulos y meditan cuál sería la mejor opción. Estilo pragmático. Las personas que usan este estilo son experimentales, realistas, eficaces, objetivas, muy concretas en sus tareas, y estos alumnos basan su aprendizaje probando ideas y formas, comparando tesis, sobre todo basándose en la mayor realidad posible, dejando de lado conclusiones abstractas. El estilo teórico. Las personas que usan este estilo son metódicos, lógicos, críticos, disciplinados, pensadores. Estos alumnos basan su aprendizaje en pensar de forma secuencial, es decir, paso a paso. Son muy metódicos. Los estilos por rasgos. Los rasgos cognitivos. Este tipo de rasgos se refiere a la forma en la que los estudiantes estructuran los contenidos, interpretan información y tratan la información. Rasgos afectivos. Se refiere a aquellos rasgos relacionados con la motivación, las expectativas que cada estudiante tiene consigo mismo y con lo que le rodea, su actitud en general para aprender.
Rasgos fisiológicos relacionados con la vida del estudiante, su biorritmo, tendencias, etc. Los estilos por dimensiones. Empecemos con las sensoriales. Son personas que tienden a ser muy prácticas, les gusta resolver situaciones y problemas con procedimientos bien establecidos. Se alejan de temas que no estén basados en la realidad, aman la experimentación. En general, por ejemplo, si queremos enseñar a un niño qué es la globalización, le entenderá mucho mejor si está inmerso en ella. Por ejemplo, le mostramos documentales en la televisión, quizás algún periódico, y eso sería por parte de los sensoriales. En los intuitivos son personas que no les gusta la memorización o cálculos repetitivos. Trabajan bien con temas abstractos y les gusta descubrir nuevas y diferentes visiones sobre determinados temas. Los visuales, a la hora de aprender, prefieren claramente que la información llegue a través de diagramas o imágenes. Los verbales, son personas que recuerdan y aprenden mejor si la información es oída o escrita. Activos, suelen retener mejor la información si el tema en cuestión es debatido, es aplicado o si él mismo lo explica a otra persona. Los reflexivos suelen aprender reflexionando y pensando profundamente sobre algo. Necesitan que la información pase por diferentes filtros de su pensamiento antes de darles por validez definitivamente. Secuenciales. Estas personas aprenden de manera paso a paso, por secuencia, con temas relacionados unos con otros. Los globales aprenden con gran rapidez, visualizan todo el contenido de forma muy objetiva y sobre todo muy rápida. El aprendizaje lo estructuran en un todo muy general, aprendiendo los contenidos muy rápido. Los estilos por preferencias personales y ambientales. Empecemos por las preferencias sociales. Algunos prefieren aprender solos, otros levemente acompañados, otros en grupo, etcétera. Suelen depender de su personalidad. Por preferencias ambientales. Algunos prefieren algo de sonido, silencioso, con mucha luz, con poca luz, con calor, con frío, etcétera. Y por preferencias emocionales. Algunos prefieren aprender bajo presión, otros prefieren aprender voluntariamente y otros prefieren estar muy motivados. Los estilos por interacción social. Basándose en las teorías de desarrollo de Kohlberg, cada persona es un mundo. Comenzaremos por el competitivo. Aprenden el material para sentirse mejor que los demás, compiten con sus compañeros y amigos para ver quién obtiene la mejor calificación. Tienden a captar la atención del profesor y necesitan sentirse protagonistas. El evasivo. Ocurre en algunos alumnos que no están interesados en un contenido en concreto o posiblemente en todo el curso. No suele participar con el profesor ni tampoco con sus amigos. No sienten lo que están aprendiendo como algo que deban hacer, no sienten una motivación. Colaborativo. Típico de personas que quieren compartir ideas y conocimientos, cooperan con maestros como con compañeros. Sienten el aprendizaje como algo interesante e intentan que sus compañeros sientan lo mismo que ellos. Se motivan entre ellos. El dependiente. Ven a los profesores y a sus compañeros como un apoyo. Necesitan a figuras de autoridad para que les digan qué deben hacer. Necesitan que el profesor les guíe constantemente en cada paso que tengan que dar. El independiente. Son muy independientes, como su nombre lo dice, aunque siguen confiando en sus profesores y compañeros. Aún así, su pensamiento es mucho más importante que el de los demás. Necesitan aprender como ellos quieren. El paradigma son ellos mismos. Recordemos que la interacción social es una relación muy importante entre el alumno y el ambiente social que le rodea. Los tipos de inteligencia. Existen 12 tipos de inteligencia. Vamos a empezar con el lingüístico verbal. Esta inteligencia es aquella que les permite a las personas tener facilidad para comunicarse. Puede ser un lenguaje de signos, un lenguaje verbal, un lenguaje escrito. Este tipo de inteligencia facilitará la comunicación sea cual sea. El dominio del lenguaje, independientemente de cuál sea, es la característica principal de este tipo de inteligencia. Quien posee la inteligencia lingüístico-verbal suele dedicarse a los idiomas, la escritura, la oratoria o la comunicación de forma general. Los productores de contenidos poseen bien desarrollada esta inteligencia. El siguiente es la inteligencia lógico-matemático. Este tipo de inteligencia le da
a quien la posee la capacidad de resolver problemas matemáticos, dándole un razonamiento lógico y deductivo. Además, le proporciona al individuo habilidades para realizar cálculos con facilidad. A diferencia de lo que muchos piensan, el razonamiento matemático puede ser aplicado en las más diversas áreas. Es por este motivo que antiguamente se consideraba esta habilidad como requisito indispensable para ser inteligente, entre paréntesis. Quien posee este tipo de inteligencia suele ser físico, matemático, científico. La inteligencia espacial permite observar el mundo y los objetos desde diferentes perspectivas a partir de la creatividad. Los individuos que poseen este tipo de inteligencia son capaces de crear con facilidad sus propias imágenes mentales. Estas habilidades suelen estar relacionadas con personas pertenecientes al mundo artístico, como fotógrafos, artistas, plásticos, arquitectos, diseñadores y profesionales de publicidad, etc. La inteligencia musical. Quien posee este tipo de inteligencia tiene facilidad con la música y los sonidos. Incluso puede tener la facultad innata de crear sus propias melodías, aprender a tocar diversos instrumentos y aprender a leer piezas musicales. La corporal sinestésica. Este ejemplo le permite al individuo tener dominio total de su propio cuerpo, controlando detalladamente cada uno de sus movimientos. Con la inteligencia corporal es posible tener total coordinación corporal y la destreza para manejar herramientas complejas. Se puede ver reflejado en los deportistas, bailarines, etc. La intrapersonal. La inteligencia intrapersonal le permite al ser humano la capacidad de entender sus propias emociones. Tiene facilidad para entenderse a sí mismo y posee gran autocontrol y alta capacidad para la meditación. La interpersonal le permite al individuo captar los deseos, estados de ánimo e intenciones de las personas que están a su alrededor. Tiene la facilidad para captar la información no verbal que le transmite el interlocutor, una característica muy útil para quien trabaja con algún departamento de ventas. La inteligencia naturalista. Este tipo de inteligencia le permite al ser humano tener una sensibilidad mayor en todo lo relacionado con la naturaleza. Las personas que poseen este tipo de naturaleza suelen ser biólogos, veterinarios, campesinos, botánicos, etc. La inteligencia existencial da la capacidad de cuestionarse continuamente sobre la existencia. Las personas que la poseen son analíticas y filósofas. Filosofan constantemente sobre la vida, la muerte, la psicología humana. Está relacionado con la espiritualidad, pero va más allá de ella. Por lo regular, pueden ser filósofos y pensadores. La inteligencia creativa. Este tipo de inteligencia la tienen las personas que tienen ideas nuevas a cada momento. Suelen estar creando no solo cosas, sino también formas innovadoras de realizar diferentes actividades. Quien posee este tipo de inteligencia suele tener ideas nuevas en los más diversos ámbitos, ya sea en lo personal como en lo profesional. La inteligencia creativa es bastante útil para quien trabaja con todo tipo de creación. Ya imaginas cómo es útil para los emprendedores y quienes trabajan con marketing digital, por ejemplo. La inteligencia emocional permite que el individuo tenga un mayor bienestar emocional gracias al autocontrol, disminuye el estrés y tiene automotivación para la persona que lo posee. Las personas con este tipo de inteligencia tienen la capacidad de trabajar bajo presión sin ningún problema y saben manejar muy bien sus habilidades sociales. La inteligencia colaborativa y la última le da la capacidad a quien la posee a trabajar satisfactoriamente en equipo. Pueden alcanzar metas con facilidad trabajando en conjunto. Este individuo tiene la facilidad de hacer parte de un grupo e integrarse en él. Ese tipo de inteligencia es bastante valorizado en el mundo, específicamente en el mundo empresarial hoy en día. Proceso de metacognición. Vamos a hacer una pequeña cita que nos dice que la metacognición es el conocimiento que uno tiene acerca de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con ellos. Por ejemplo, las propiedades de la información relevantes para el aprendizaje. Y por otro, a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos.
en relación con los objetivos o datos cognitivos sobre los que actúan, normalmente en aras de alguna meta u objetivo concreto. Bien, dos componentes metacognitivos que se refiere al conocimiento metacognitivo. Bien, no, esto lo vas a cortar y dice, el conocimiento metacognitivo se refiere al conocimiento de la persona. En este caso se trata del conocimiento que tenemos de nosotros mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el rendimiento de alguna tarea. Conocimiento de la tarea. Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los objetivos de la tarea y todas aquellas características de esta que influyen sobre su mayor o menor dificultad. Conocimiento muy importante, pues ayuda al aprendiz a elegir la estrategia apropiada. Conocimiento de las estrategias. El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de estrategias alternativas que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más efectivas. La importancia de la metacognición para la educación radica en que todo niño es un aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. En estas condiciones, lograr que los alumnos aprendan a aprender, que lleguen a ser capaces de aprender de forma autónoma y autorregulada, se convierta en una necesidad. Uno de los objetivos de las escuelas debe ser ayudar a los alumnos a convertirse en aprendices autónomos. El logro de este objetivo va acompañado de otra nueva necesidad, la de enseñar a aprender. Gracias.